Saludos cordiales, quien les habla la doctora Irene Huitner. Quiero desarrollar este tema que tiene que ver con la evaluación basada en competencias, pero desde un paradigma de formación socioformativo y desde lo que verdaderamente es un ser humano integral y visto en una unidad. Para ello les traigo un concepto personal sobre lo que concibo como competencia, y lo concibo tal como se lo explico aquí en esta diapositiva, como un conjunto de capacidades que son complejas, que son intelectivas y que son sociales también, pero sin dejar de lado el elemento emocional que integra al ser humano. Estas habilidades, estas capacidades, el ser humano debe permitirse demostrarlas de manera también valorativa de él como un ser autónomo, como un ser humano que se sabe desenvolver, convivir en una realidad personal, en una realidad laboral, y que de alguna manera se empodere y participe desde esa autonomía. Y por supuesto lo va a demostrar en cómo sabe hacer desde la eficiencia y la eficacia aquellos saberes que ha podido integrar, no solamente en un nivel específico académico, sino a lo largo del trayecto de su vida. En este sentido, la evaluación de competencia reviste una serie de elementos, como lo es, por ejemplo, en que toda persona debe ser evaluada, pero desde lo que serían unas evidencias que son productos de un proceso. Y debe pues esos productos poderlos lograr o alcanzar o consolidar a partir de unos criterios o indicadores que uno como docente debe establecer desde un principio. Las personas no van a un proceso de aprendizaje ausentes de conocer hacia dónde es el camino que deben recorrer, sino que desde un principio el docente como guía, como coach educativo, debe ceñir ese camino a seguir, para que la persona pueda entonces de la mano con esos criterios generar esas evidencias que al final son los productos que puede poner en práctica para resolver situaciones del contexto en el cual se encuentra, porque la evaluación por competencia es una evaluación problematizadora. Con ello queremos referirnos a que debe generar procesos de análisis, procesos de síntesis, de observación y participación en la persona que construye paulatinamente los saberes. Entonces, esto implica este otro elemento de que es contextualizada, o sea, la evaluación por competencia tiene localizaciones, tiene un contexto, tiene un espacio en el cual uno evalúa determinadas experiencias de la persona que se está formando, porque cuando tú cambias el contexto, entonces el contexto se redimensiona. Por lo tanto, habría que consolidar criterios diferentes. Por eso es que la evaluación por competencia implica no solamente el conocimiento, sino también el proceder y con qué actitud tú enfocas ese proceso autonómico de la gestión del conocimiento. Por lo tanto, es multidimensional. Debe el docente entonces estar claro en que en su didáctica debe permear multiplicidad de metódicas de forma tal que pueda allí incluir los diferentes estilos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay que
respetar empáticamente la individualidad en la forma de aprender. ¿Okay? Entonces, esto de alguna manera conjuga con que estos son estándares que diferencian la evaluación objetivista de una evaluación por competencia. En este sentido, en este escenario de formación por competencia, la pedagogía debe estar orientada, como les decía, a que el docente debe tener una visión crítica, problematizadora, interrogadora, cuestionadora, desde el principio en que hace vida, como un socio de aprendizaje con su grupo de participantes en cualquiera sea la experiencia formativa. Porque el aprendizaje en este caso se concibe como un proceso dinámico, ¿ok? Que va a privilegiar por sobre todas las cosas la elaboración y la reconstrucción de los saberes que hace la persona. En este caso, no solamente del estudiante, sino también del profesor. Aquí, en un proceso donde se van a afianzar los valores del ser humano también, sus procesos de construcción ético, su compromiso consigo mismo y su compromiso social. Por ello, debe entonces estar muy comprometido con el desarrollo de sus habilidades y destrezas, de manera tal que las pueda poner al servicio de la colectividad, de manera tal que pueda ayudar a resolver esas situaciones contextualizadas en la comunidad en la cual se desarrolla. En este caso de la evaluación por competencia, el estudiante debe ser concebido como un ser humano integral y capaz de conocer y comprender esa realidad en la cual transita, asumir de forma crítica valores como el respeto, la libertad, la responsabilidad, la tolerancia de sí mismo para poder convivir en paz. Comprender entonces la evaluación como un proceso continuo. Un proceso continuo debe ser autorregulado, debe ser reflexivo. Por eso es que en la medida en que el proceso se da, en esa continuidad debe haber lo que sería el feedback entre las partes, desde los que están conmigo en ese proceso de desarrollo de los saberes, que pueden ser mis grupos de pares o los pares que me acompañan, como también aquellos que son los profesores, como socios porque estamos todos dentro de un colectivo aprendiendo a recertificar quizás saberes que ya tenemos engramados, pero que se reorganizan dependiendo del contexto en que los estamos poniendo en práctica. Entonces, es muy importante que entendamos que debe haber una línea de conectividad entre estos elementos que son construir desde un saber, desde un hacer, y que eso tenga un significado en productos que puedan ser aplicados para el beneficio de todos. En este sentido, una construcción que quizás nos puede ayudar a entender mejor lo que es una competencia estaría en esta frase: no es qué tanto sabes, sino lo que sabes hacer con lo que sabes. Porque la evaluación por competencia es entonces un proceso de realimentación continua y está basado contundentemente en la integralidad del ser humano. ¿Ok? Para consolidar entonces evidencias que están de la mano, conducidas por ese docente que establece unos criterios y unos niveles de desempeño que van progresivamente avanzando de acuerdo también a los procesos cognitivos de los seres humanos. Entonces,
La evaluación por competencia articula el ser, su convivir, su conocer y su hacer. Y asimismo, que busca simplemente resolver problemas del contexto con una idoneidad y para mejorar continuamente desde también el valor de lo que es el proceso axiológico ético del ser humano, que está en permanente construcción. Para redactar competencias específicas es muy importante considerar estos elementos que les traigo aquí, porque es relevante que la redacción por parte del docente sea muy clara en el entendido en que estas son las que van a orientar este proceso de construcción en los estudiantes. Entonces, si las competencias no están bien redactadas, definitivamente lo que creamos es un proceso de profunda confusión en las personas que están participando en cualquiera de nuestros cursos o unidades curriculares que impartimos. En este sentido, una competencia debe tener elementos como el qué. El qué es simplemente es el escenario conceptual, ¿ok? El eje temático, por decirlo así también. Pero a él le debe anteceder un verbo en presente simple. Algunos, por ejemplo, valora, articula, diseña, etc. Entre otros. Pero siempre en presente simple. Incorporar, como les digo, el qué o el eje temático. Incorporar también la finalidad. ¿Para qué yo voy a desarrollar un proceso de valoración, de articulación, de comprensión de ese eje temático? Entonces hay unos conectivos que son muy particulares, como el para, ¿ok? Y eso debe estar dentro de la redacción de la competencia. También es muy importante señalar el problema que subyace en ese contexto, para lo cual yo estoy aprendiendo a diferenciar un eje temático de otro, ¿ok? ¿Y por qué escoger ese eje? Porque ese específico me va a permitir establecer la acción a través de ese verbo en presente para yo poder proceder a gestar, conociendo cuál es la problemática del contexto, un producto específico que lo voy a lograr a través de esa habilidad alcanzada. Entonces, un ejemplo, se los pongo también aquí, en esta lámina, con colores, para que veamos cada uno de los elementos que he descrito. Allí tenemos, por ejemplo, gestiona como un verbo en presente simple. Proyectos innovadores sería el qué, ¿ok? El para qué sería para resolver problemas sociales. Y en este caso, el problema del contexto sería ¿dónde? Bueno, en esas comunidades aledañas a la universidad en la cual se encuentra de repente estudiando una persona en particular. Esta competencia es muy vinculante con lo que nosotros conocemos como la actividad del servicio comunitario, ¿no? Que sería generar proyectos comunitarios para ayudar a las comunidades a avanzar en determinados momentos, procesos críticos que tienen que soslayar. Otro elemento importante es la redacción de los criterios, que no es lo mismo que la competencia. Entonces, los criterios también tienen una estructura que debe estar bien organizada en la redacción para que el estudiante sepa hacia dónde va a entramar su proceso de construcción del aprendizaje. Porque de lo contrario, vuelvo a repetir, pierde el norte. Entonces, desde los criterios, tenemos que el criterio no incorpora la finalidad, porque ya la finalidad está en la competencia. Sí incorpora el verbo en presente, ¿ok? Y no son verbos de mucha complejidad, son verbos muy sencillos. Son verbos donde el estudiante debe realmente entender que tienen gran parte la aplicabilidad de ese conocer.
Entonces debe existir, sí, una condición, que es una palabra de enlace. Y por supuesto, deben estar allí entramados esos también temáticos que debe hacerlo suyo. Entonces, un ejemplo es diseña un proyecto de emprendimiento social, allí estaría el eje temático, enfrentando las dificultades como oportunidades de mejora, con, ahí estaría el enlace, viabilidad económica. Este criterio va de la mano con la competencia que ya les había explicado en breve instante. Es importante también explicarles a los participantes que así como tenemos procesos cognitivos de diferente orden en cuanto a la profundización que hace nuestra neuroeducación, o sea, nuestro proceso neurológico para educarse, para formar y construir saberes, que este cerebro genera en el proceso de aprendizaje niveles. Entonces, por ejemplo, hay un nivel muy sencillo, que sería el primero, que es identificar. Identificar el qué es lo que me ocupa, generar ese cambio. Y el cambio es qué es lo que me ocupa hacer mío, aprender. El nivel de comprensión, que es entonces cuando yo entiendo, cuando yo desmenuzo, donde yo ya de alguna manera estoy analizando ese qué, ese eje temático y lo comprendo. Después de comprenderlo, entonces estaría en un nivel de construcción, donde a través de su comprensión yo puedo entonces ya empezar a crear desde ese proceso cognitivo que es la creación, la imaginación, la concatenación de elementos que ya son conocidos y que están reservados en ese hemisferio cerebral izquierdo. Y que conjugados con él, las funciones y las capacidades del hemisferio cerebral derecho, reconstruir el aprendizaje. Entonces pasaríamos a un nivel de determinación y análisis, ¿okay? Donde ya yo puedo empezar a gestar algo en concreto que lo tengo con mucha claridad, entramado, para pasar a la generalización, ¿ok? Y esa generalización implica también que la persona puede socializar ese entramado, esa construcción que ha creado, donde le ha colocado pues gran parte de ese proceso de valores en el cual ha venido construyéndose como un ser. Y todo esto, pues el docente puede muy bien explicárselo al participante que tiene en ese momento, bajo su responsabilidad, en un curso, vuelvo repito, en un diplomado, en un posgrado, en un doctorado, donde sea que esté el ejercicio de la formación, y podemos estandarizar una serie de productos, de elementos cuantitativos para diferenciar un poco ese proceso de escalada, que no es más como con una escalera que la persona va progresivamente alcanzando para construir la competencia o la habilidad específica, ¿ok? Aquí también es muy importante entender las formas de participación en la evaluación, como es la autoevaluación. Por eso hablamos de que en la evaluación por competencia es un proceso axiológico de un contacto específico de la persona consigo mismo, de ese compromiso autonómico por desarrollar unos saberes. La coevaluación, porque conmigo comparten otros socios de aprendizaje que me pueden dar un feedback para yo mejorar. La heteroevaluación, donde hay unos actores sociales que me acompañan en ese proceso, y esos actores sociales no son mis pares que me acompañan, como mi grupo de partners, mi equipo de trabajo, sino personas que nos están observando y que pueden emitir una valoración sobre ese proceso de aprendizaje. Y la metaevaluación, que es fundamental porque aquí intervenimos todos los actores sociales del proceso de construcción.
¿Por qué? Porque se evalúa el proceso en sí, todo este recorrido de elementos que confluyen en la evaluación y en la formación en sí por competencias. Entonces allí todos estamos involucrados, todos entramos con nuestros procesos axiológicos a entender comprometidamente qué cambios podemos realizar siempre para la mejora y la calidad educativa que debe estar implícita en este proceso. Cuando planificamos la evaluación por competencia, debemos considerar multiplicidad de instrumentos. Entre ellos, tenemos, por ejemplo, la cartografía conceptual, la prueba escrita por competencia, el portafolio, la rúbrica, el sociograma, los mapas de aprendizaje, los informes, los registros de desempeño. Todos estos son instrumentación que se debe organizar, que se debe planificar desde el inicio, basado siempre en la competencia que la persona debe alcanzar. No es simplemente por cumplir con una instrumentación, sino que ella debe de verdad registrar y evidenciar esos productos que el participante debe alcanzar, perdona, realizar, porque es definitivamente la evidencia de esa construcción del conocimiento. Bueno, a manera de reflexión, los docentes también tenemos que alcanzar ciertas condiciones o un perfil en entender que la selección de las actividades vinculadas para que se puedan dar los procesos de aprendizaje en una formación por competencia deben estar ancladas siempre entendiendo que no son átomos, sino que están dentro de un contexto, de una realidad en la cual circundan esos estudiantes, que se debe evaluar de acuerdo a los niveles que acabo de explicar y que debe siempre existir lo que es la evaluación formativa, porque la evaluación formativa te permite en el proceso de construcción del conocimiento entregar ese coach que el estudiante necesita para poder captar en dónde debo mejorar y no conocer la mejora al final, cuando ya el proceso concluyó, donde el tiempo concluyó y donde no hay mayor oportunidad. Entonces, el saber dónde debo mejorar permite ir alcanzando progresivamente esas habilidades para que el producto final sea de calidad. Por eso es que informar es importante en el proceso del acompañamiento evaluativo. Y formar, por supuesto, al estudiante desde el auto compromiso consigo mismo, formar a los pares que acompañan a esa unidad como ser humano e individuo, formar para entender que hay otras personas que me pueden observar y que me van a dar es un feedback para la mejora, no desde la crítica constructiva, sino desde, perdón, de la crítica destructiva, sino más bien desde la crítica constructiva y generar siempre un proceso de metaevaluación que ya lo expliqué. Entonces, ¿qué cambios requieren estos cuerpos de normas? ¿Verdad? Que muchas veces tenemos en diferentes universidades y que de alguna manera limitan, si se quiere, ese proceso de enseñanza y aprendizaje desde la formación por competencia. Entonces, bueno, para finalizar un poco este recorrido, la evaluación no es un fin, ¿ok? Es un medio que nos permite obtener información, que nos permite nutrirnos para poder entonces orientar el proceso, no solamente levantar juicios de valor, para allí afianzar una evaluación cuantitativa, numérica, que está estandarizada por reglamentos diferentes en universidades diferentes, sino que es muy importante es la evaluación formativa, el feedback, el acompañamiento pedagógico y sobre todo también el acompañamiento
desde un paradigma humanístico para mejorar siempre la calidad educativa. Así que a desarrollar qué sabes hacer con lo que sabes, para que puedas insertarte en el contexto, en el mundo laboral y en el mundo personal competentemente. Gracias, doctora Irene Fuster.